Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy acá con Alfredo Espíndola. Vamos con este trabajo a dúo. Hola a Vamos, todos y todas, perdón. por favor, vamos con Alfredo a terminar el cursado de contenidos transversales con esta última clase integradora. Va a subir al campus, a las aulas virtuales de las tres comisiones, van a subir en el mismo momento y en simultáneo tres clases integradoras que hemos diseñado como equipo, una a cargo de Guido Buldurini, otra también en dueto entre Lourdes Vascari y Gabriel Pereira, y esta con Alfredo Espíndola, que estamos cerrando el cursado. Un cursado atípico, no hemos tenido el contacto presencial de los alumnos, pero eh, creo que lo podemos evaluar, sin embargo, como bastante positivo. Como equipo de cátedra hemos logrado construir varias clases, foros, espacios de presentación de los ejes, nuevos ejes que se han ido también construyendo en este cursado 2020, con lo cual un poco el objetivo de estas tres clases integradoras puede ser bifronte, digamos, pueden tener dos finalidades. O por un lado pueden empezar el cursado con estas tres clases, me parecen que pueden tener con las tres una mirada panorámica de la cátedra, de qué es lo que hemos pretendido enseñar con contenidos transversales, o de lo contrario, si nos han venido siguiendo en el cursado, y este es como el objetivo inicial de estas integradoras, pensarlas como clases finales, clases de consulta, clases donde nosotros, el equipo docente, les pueda ir como sugiriendo algunas lecturas o algunas guías de lectura finales para el cursado, que con estas tres clases estaría terminando. Nosotros ya quedamos como listos para las evaluaciones, esperando que la facultad nos habilite para cumplir con esa etapa también del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, yo solo quiero, antes de darle la palabra a Alfredo, eh, proponerles pensar en esta última clase integradora, qué es esto de los contenidos transversales, por qué nosotros elegimos cuatro ejes interdependientes que se relacionan unas con otras en esta materia, que es una materia de inicio del estudio del derecho, es una materia pensada para los ingresantes en el plan de estudios de la facultad, y contarles que no, para nada fue azarosa la elección de cuatro ejes, digo, ciudadanía, derechos humanos, género y función judicial, porque a partir de un trabajo de mucha elaboración, de varios años de trabajo en este proceso de armar los contenidos programáticos de la materia, nosotros creemos que estos cuatro ejes les deberían servir a un ingresante en la facultad como, digamos, un pequeño o de inicio, un pantallazo sobre cuáles son las discusiones actuales, cuál es un esquema de introducción también a la apropiación del discurso jurídico en términos sencillos, en términos llanos, y también, digamos, pensar estos ejes como un nuevo lente para mirar el derecho. O sea, creo que el gran aporte que podemos proponernos sin caer en ningún tipo de soberbia desde nuestra cátedra, es esencialmente pensar que le hemos aportado a los estudiantes una mirada, un lente nuevo para mirar el derecho, un lente progresista de mirada del derecho, un lente que va a permear con los derechos humanos y va en algún sentido desde esa lupa va a poder proponerles, digamos, una lectura del Estado, una lectura de su rol de ciudadanos, una lectura de cuál es el rol que tienen los jueces en esa suerte de guardianes de la Constitución, en fin, todo bajo este nuevo lente de los contenidos transversales. Así que, bueno, de mi parte, muy satisfecho con el cursado, espero que también ustedes los hayan disfrutado. Fue atípico, nuevo, pero la verdad que bastante disfrutado. No sé qué opinas, Alfred. Yo opino como vos, aunque la verdad es que adaptarse lleva su tiempo y hay que asumir que es algo diferente, que tiene
tiempos y estilos diferentes, y bueno, con eso tratar de bajar la ansiedad a la espera de que gradualmente podamos volver a un entorno un poco más normal. Así que no sé si querés que empiece más o menos a Dale, presentar más o menos algo del eje ciudadanía. Esa genial. era la idea, si te parece, Fer. Siempre insistimos en todos estos encuentros filmados que hemos tenido, en los foros, en los distintos ámbitos del aula virtual y también cuando son clases presenciales, en la importancia de que ustedes se concentren en trabajar aprovechando todos los materiales pedagógicos disponibles para acercarse a los contenidos curriculares del programa. La idea ahora es presentarles un poco, como bien decía Fernando, para los que a partir de esta presentación inician el estudio o para los que lo concluyen, algunas directrices acerca de cómo comenzar a trabajar con los textos. En este caso del eje ciudadanía, unidades 1 y 2. Entonces, primero, bibliografía, lectura atenta, detenida, varias veces. Después, capitalizar lo que tienen disponible en el aula virtual en términos de clases filmadas, las diapositivas que las complementan, el tema de los foros, las consultas que puedan hacer, pero siempre me gusta insistir sobre algo más, y es sobre la necesidad de que ustedes generen sus propios productos para estudiar. Puede ser un apunte, puede ser un cuadro sinóptico, pero esa huella personal que ustedes puedan aportar es lo que les va a permitir medir mucho mejor cuánto han comprendido y en qué medida eso es funcional a lo que nosotros estamos pidiendo de ustedes. Hechas estas observaciones, empecemos entonces un poco con los contenidos en sí. Unidad número 1, el texto de bibliografía es un texto de un autor colombiano, Montoya Brand, Derecho y Política en el pensamiento de Norberto Bobbio, una aproximación, y el de la unidad número 2 es un texto ya de Bobbio, de una obra que ya es un clásico, que tiene 30 años, que es El futuro de la democracia. En ese libro 3 páginas, 6 páginas creo que son en realidad, que es la definición mínima de democracia de Bobbio, que ustedes la tienen ahí subida también al aula virtual y forma parte de las cartillas. Empecemos con la unidad número 1. ¿Qué decir de la unidad número 1? Como punto de partida, y esto yo lo hablé también con Fernando en varias oportunidades, incluso este año, qué importante que es empezar hablando en una facultad de Derecho y Política. Y esa es la apuesta de este texto, es decir, poder pensar que ambos términos están implicados y en qué medida, y en eso nos ayuda Bobbio, que es el autor con el que trabaja Montoya Brand. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a tener una sobredosis de derecho en una carrera de una facultad de derecho. Entonces la idea es sumar a esa sobredosis de derecho positivo, sobre todo, algo de política. ¿Por qué? Porque están mutuamente implicados y son centrales. Y ustedes como operadores jurídicos van a ver cómo no pueden perder de vista que por más que estén intoxicados de derecho positivo, ese derecho positivo responde a una determinada estructura de poder, responde a una determinada visión de lo que es el Estado, de lo que es la sociedad. Entonces, para no tener miradas ingenuas, nunca tienen que perder de vista esta relación. Para eso estamos nosotros aquí, en esta asignatura, pero también en teoría del Estado, en pensamiento político contemporáneo, que es otra materia en la que estoy yo, en derecho constitucional, en derechos humanos. Pero tengan en claro que lo que más van a tener es derecho positivo, y por eso aprovechen todas las aproximaciones a la política, que es tan importante como el derecho, para comprender cómo vivir en sociedad. Por eso es que, como les decía, con Fernando decíamos, qué bueno Bobbio, que puede cruzar estas dos nociones. Y entonces, ¿ustedes qué hacen con el texto? Tienen que explorar las relaciones que propone Bobbio entre derecho y política. Yo en la clase filmada hacía referencia a que de alguna manera la hipótesis de la que parte Bobbio es de que estas dos nociones están íntimamente relacionadas, y él lo que hace es desarrollar acciones orientadas justamente a ver cómo se comporta el poder en el derecho y en la política. Porque, y eso es lo que había omitido decirles, derecho y política están íntimamente relacionados para Bobbio
porque comparten un elemento en común, que es el poder. Entonces él ve cómo se da la fenomenología del poder en el mundo del derecho y en el mundo de la política. Cuando lo hace desde el derecho, trabaja desde la teoría general del derecho. Cuando lo hace desde la política, desde la teoría general de la política. ¿Qué significa eso? Hay un alto nivel de abstracción y por eso por ahí el texto tiene cierto nivel de complejidad y por eso les recomendamos que ustedes lo lean con bastante detenimiento. Por otro lado, quería señalarles que, hecha esta introducción, lo que voy a hacer ahora es como situarlos en los puntos en los que ustedes van a tener que concentrarse cuando trabajen con el material. Uno de ellos, ¿cuál es? La metáfora de las pirámides. La metáfora de las pirámides es un dispositivo a través del cual Bobbio lo que hace es justamente establecer ese análisis comparativo y vincular entre derecho y política. Distingue pirámide derecho por un lado, pirámide poder, que es la que corresponde a la política, por el otro. Ustedes tienen que ver cuáles son sus cúspides, cuáles son sus componentes y cómo se ordenan de manera estratificada y ascendente. Los criterios de valoración que hay al interior de cada una de esas pirámides. En el caso del derecho, justicia, validez, eficacia. En el caso de la del poder, legalidad, legitimidad, efectividad. En las diapositivas que acompañan la clase filmada ustedes tienen los comparativos de las relaciones que establece él entre estos criterios de valoración. Pero es central que cuando los trabajen, antes que nada, traten de contar con un concepto mínimo operativo de legalidad, de legitimidad, de efectividad, de justicia, validez, eficacia. Y eso también está en estas diapositivas, porque de esa manera es que van a poder no perderse en ese análisis comparativo que hace entre los distintos criterios de valoración. Otro punto, trabajado el tema de la metáfora de las pirámides, es que se van a tener que detener en la conclusión que hace de todo esto Bobbio a propósito de las sociedades modernas, porque hacia ahí se dirige y es lo que a nosotros también nos interesa. ¿Y su conclusión cuál es? Que en las sociedades modernas el derecho necesariamente remite a la política y la política remite necesariamente al derecho. Esa mutua implicación implica una relación que tiene un montón de especificidades, es decir, es una relación que no es una disyunción sino una conjunción, que es inestable, que es no contentiva, o sea, no hay un elemento que contenga al otro, que no podemos hablar de una tercera especie, una entidad anfibológica, mezcla de derecho y política, sino que ambos conservan su singularidad en esas complicadas relaciones y ricas relaciones que tienen entre ellos. Y finalmente, cuando trabajen con el texto, por favor deténganse en la diferenciación que hace Bobbio entre entender al derecho como órdenes respaldadas por amenazas o como reglas acerca de la fuerza. Porque son dos formas radicalmente diferentes de entender al derecho. Si lo vemos como órdenes respaldadas por la fuerza, estamos pensando al poder como algo externo al derecho, de lo que se vale el derecho para los fines que quiera. Si lo pensamos en tanto, en cambio, al derecho como reglas acerca de la fuerza, como lo hace Bobbio, porque esta es la posición de Bobbio, es que podemos entender al derecho como un objeto, al poder, perdón, como un objeto interno al derecho, y que es disciplinado por el derecho. Y miren cómo, concluyendo este análisis de núcleos centrales sobre los que van a trabajar con Montoya Brand, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Él termina diciéndonos, el derecho es un conjunto de reglas acerca de la fuerza. Pues bien, en la unidad siguiente podemos ver que la democracia también es un conjunto de reglas sobre la sociabilidad política. Entonces, vean cómo atraviesa esta idea de reglas de juego todo el pensamiento bobbiano. Lo tenemos para conceptualizar al derecho como un conjunto de reglas acerca de la fuerza y como para conceptualizar a la democracia como un conjunto de reglas para organizar nuestra vida en sociedad. Y así vamos entonces a la unidad número 2, en donde ya la bibliografía es de primera mano el mismo Bobbio, en esas páginas. Con el doctor Guido Buldulini ustedes ya han trabajado, ya se exploran, digamos, detalladamente cuáles son los elementos centrales del texto. Yo en todo caso voy a hacer algunos aportes que tienen que ver con cómo leerlo
atento a que si bien es bien cortito, presupone quizás que el lector conoce algo del pensamiento de Bobbio, o sea, Bobbio presupone que algo de su pensamiento el lector conoce, y como probablemente en el caso de la mayoría de ustedes no sea así, entonces quiero situar algunas cosas para que cuando lean esas pocas páginas que condensan mucha información, tengan los elementos como para sacarle el máximo provecho. Entonces, primero, ¿qué quisiera decirles? ¿Vamos bien, Fernando? Sí, excelente, ¿Algo excelente. más que quieras vos acomodar, No, 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 aportar? no, no, me parece que viene muy bien, sobre todo, además a partir de la remisión que haces de las clases de Guido, la clase tuya en los foros, en fin, digamos, creo que estás generando excelente la relación entre los contenidos que ya estaban y esta revisión tuya. Así que Bueno, vamos, vamos que vamos ok. bien. Vamos por unidad número 2, entonces. ¿Qué les quería decir ahí? Bueno, esto yo lo suelo decir en las clases presenciales. Guido no lo trabajó a eso, no lo mencionó, porque él tiene su propia mirada. Pensemos, ¿qué es democracia? Yo siempre les pregunto a todos en las clases presenciales y empiezan. Democracia, ¿qué es? Con palabras sueltas, gobierno de todos, soberanía popular, sistema político, régimen político, elecciones, urna, voto. Y la verdad es que todo eso es democracia. Pero ese es el problema. ¿A qué me refiero? A que democracia es un significante con muchísimos significados. Por eso se lo denomina significante multívoco. Tantos significados tiene que cuando nosotros tenemos que decir qué es, no nos queda claro qué es lo que tenemos que decir para dar una definición precisa. Y por eso es que está esta apuesta de Bobbio de suministrar una definición capaz de contar, ¿eh?, con herramientas que le permitan funcionar como un gran paraguas que permita abarcar todos esos significantes que evoca la palabra democracia. ¿Mm? Y hay que decir que Bobbio tuvo un gran éxito al hacerlo, porque su definición mínima de democracia se ha convertido en un canon del pensamiento político contemporáneo. Cualquiera que habla de democracia, tarde o temprano se va a topar con esta definición mínima de Bobbio. Hay que decir, sin embargo, que como él insiste tanto en la idea de reglas, los críticos le dicen, sus críticos le dicen que pierde un poco de la idea de sustancia, de valores, sobre todo del valor igualdad. Pero sin embargo, van a ver cómo Bobbio alguna referencia hace a esto. No las tiene en el texto que trabajan ustedes y por eso yo algo sobre eso les voy a mencionar al final. Pero bueno, lo que es indudable es que es una definición muy útil para captar lo más nuclear, el núcleo duro de lo que podemos entender por democracia. Eso hasta acá. Otra acotación que les quería hacer, que sobre esto Guido Bullorini habló, pero yo les quiero insistir porque en los exámenes orales, en las clases, siempre es un problema y siempre da dificultades. Entonces, vamos a volver sobre esto de nuevo. Etimológicamente, democracia es poder del pueblo. Su par oposicional es la autocracia, que le hablaba de Corea del Sur, de Corea del Norte, ido con el líder norcoreano. Autocracia es poder de uno, por oposición a poder del pueblo, poder de todos, que es democratos, poder del pueblo, o como se lo conoce más recientemente, sobre todo a partir de un autor francés que se llama Bernard Banen, autogobierno del pueblo. Democracia es autogobierno del pueblo. Sin embargo, y aquí viene la dificultad, tienen que entender que ese autogobierno del pueblo se puede ejercitar de dos grandes maneras. O el pueblo gobierna por sí mismo, Sí. o el pueblo gobierna a través de sus representantes. Si el pueblo gobierna por sí mismo, significa que todos estamos como en un anfiteatro y tomamos nuestras decisiones. Eso se llama democracia directa. La otra clase es el autogobierno del pueblo por intermedio de representantes. Eso es lo que se conoce como, por oposición a directa, por democracia indirecta o representativa. Y esa es la democracia que tenemos nosotros, porque es la que corresponde al tamaño de los estados actuales, que tienen una enorme cantidad de población también. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Y la definición de Bobbio comprende ambas. Sirve tanto para la democracia indirecta como para la directa. Aunque, naturalmente, porque es lo que tenemos hoy
mayoritariamente, y porque además es lo que más gusta a los liberales, es más visitada por el pensamiento liberal que por ejemplo, los teóricos de la democracia directa. Sin embargo, es una referencia ineludible. Y ahora sí, antes del cierre, algunas pequeñas anotaciones a propósito de la definición. Guido la trabajó muy bien. Repetimos, y esto les quiero decir, son 3 renglones, si los pueden aprender de memoria mejor. Me dirán, no hay que estudiar de memoria, sí, a veces les ayuda, Sí. porque sabiendo la definición de 3 renglones, van a poder tener los elementos para analizarla y para no olvidarse lo que comprende. Entonces, conjuntos de reglas de procedimiento, de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimiento. Ya está. Y ahora vamos por partes. Conjunto de reglas. Ahí está lo formal. Ahí está lo adjetivo. Primarias o fundamentales. Ahí está lo de concepto mínimo. Quedarse con lo realmente esencial. Ahí está el paraguas que contiene todos los distintos significados. Y bueno, conjunto de reglas primarias o fundamentales que tienen que ver con decisiones colectivas. Decisiones de mucha gente. No son decisiones de uno, son de mucha gente. Y decisiones políticas. Esto no estamos hablando de una SA, de una sociedad comercial. Acá estamos hablando de la cosa pública, de las cosas que nos conciernen a todos. Por eso son decisiones políticas. ¿Y qué es lo que debe reglarse? ¿Quién está autorizado para tomar esas decisiones y bajo qué procedimientos? Guido insiste muy bien. ¿Quién? Un número muy elevado de miembros. Esa es la base. Número muy elevado. Nunca todos, ni siquiera en una democracia directa, porque por la edad, por ejemplo, los niños y niñas no van a votar porque no tienen la capacidad cognitiva para hacerlo. E igualmente en una democracia indirecta, no todos. Un número muy elevado. Y cuanto más elevado sea, mayor será la democraticidad del sistema político. Del mismo modo que Lourdes y Gabriel les decían, cuantos más derechos humanos estén reconocidos, más democrático va a ser ese sistema político, ese Estado. Y me gustó el contrapunto que establecían ellos entre Gabriel, que decía que los derechos humanos eran universales, válidos en todo tiempo y lugar, y Lourdes, que lo recostaba en una línea de tiempo y decía, lo son, pero no siempre han sido reconocidos. Bueno, en la medida en que se van reconociendo y se va refinando más la tutela de las personas y de sus necesidades, es que ese Estado se hace más democrático. ¿Y bajo qué procedimientos? Regla de la mayoría. La unanimidad es para casos, dice Bobbio, mínimos, de cosas muy importantes o sin importancia. Lo esencial, y esto es definitorio de la idea de democracia también en lo procedimental, la regla de la mayoría. Cualquiera sean sus empíricas versiones. Mayoría absoluta, mayoría de 2/3, como sea, pero regla de la mayoría. Y vamos al final. Bobbio señala, como última advertencia, hay una tercera condición, alternativas reales. Alternativas reales y posibilidades reales de elegir la vigencia de los derechos políticos, que son tributarios del Estado de Derecho decimonónico y que hoy también cobran vigencia ya como Estado de Derecho no solo sublegal, sino también subconstitucional. Y lo último, les dije, es una definición formal la de Bobbio, pero este italiano no desconoce la centralidad de los valores, nada más que los coloca como presupuesto de su definición mínima. Y así dirá, son valores de la democracia que sostienen esa definición formal, la tolerancia, la no violencia, la renovación gradual de las autoridades, lo que implica, esto en una democracia representativa, que él rechaza por completo la vía revolucionaria para la sociabilidad política, por eso es tomado como un gran cultor del gradualismo democrático. Y el último, pero no por eso menos importante, la fraternidad. Esta es como la hermanita huérfana de la libertad, la igualdad y fraternidad de los revolucionarios franceses. Nuestra insistencia siempre está en la libertad y en la igualdad, pero también es central la fraternidad, entendida también como solidaridad y en definitiva como apertura amorosa al otro. Y hasta aquí las herramientas, Fer, para unidades 1 y 2 en este eje ciudadanía. No sé vos cómo Excelente. lo pensás ver ahora con derechos Sí, humanos. yo hago un pequeño aporte sobre las unidades 3 y 4 para que cerremos esta clase integradora final
previa a una evaluación parcial de las primeras 4 unidades. Nos queda pendiente, en todo caso, una integradora para los ejes de género y de función judicial, que iremos, a medida que vamos avanzando con las evaluaciones, seguramente también las enfrentaremos y la haremos. Pero contarles sobre el eje de derechos humanos, que, bueno, en el cursado tienen, por un lado, una presentación de Daniel Pose. Me parece que es como interesante pensarla así como un primer esbozo, una primera aproximación de qué es esto de los derechos humanos. Y luego una clase de Lourdes, una clase de Gabriel abordando el eje temático de la unidad 3, Lourdes el de la unidad 4, y después, y esto me pareció como muy linda, la integradora que se va a subir junto con la nuestra, y yo les refiero sobre algún desarrollo de esos contenidos de la unidad 3 y de la unidad 4, que vayan y tomen esa clase integradora que estuvo muy buena a cargo de Gabriel y de Lourdes. Yo quisiera aportar a esta integración de contenidos transversales básicamente 4 ideas de los derechos humanos. A ver qué te parecen, Alfredo. El aporte es intentar como sintetizar y de interrelacionar un eje con otro, y de dejar la relación también abierta para que nuestros estudiantes puedan pensar el eje género como una parte de los derechos humanos, y puedan pensar la función judicial esencialmente en el control de constitucionalidad y convencionalidad, y en una mirada panorámica de cómo han ido evolucionando en términos de derechos humanos las constituciones latinoamericanas, pensar en definitiva ese eje, ese cuarto eje que proponemos, también bajo la lupa, bajo el lente de los derechos humanos. Entonces, va una propuesta de 4 así como ideas fuertes de ese eje. La primera es, les propongo que piensen cuál es el lugar que tienen los derechos humanos dentro de este sistema jurídico. En términos de Montoya-Brand, una pirámide que después pudimos ver en el eje 4, que ha cambiado su forma, ya ni siquiera podemos pensar como en una pirámide, sino que a partir de este bloque constitucional federal, la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía de constitución, bueno, se ha desfigurado esa idea que en tu primera clase la marcabas muy bien, que era como icónica, simbólica, claramente, digamos, ilustrativa de lo que pensaba esta relación entre política y derecho. Pero bueno, lo primero que quisiera aportarles es esto: ¿cuál es el lugar que tienen los derechos humanos dentro de un sistema jurídico? Y ahí, para mí, 2 ideas fuerzas. La primera es que los derechos humanos son derecho positivo vigente. Sobre esto, Lourdes enfatizó mucho en sus clases, y esto me parece que es como un gran punto de avance, digamos. Ya hoy no hay ninguna discusión de eso. O sea, a partir de la incorporación de la reforma constitucional de 1994 y de todo el desarrollo histórico y la construcción histórica de los derechos humanos, hoy es imposible no pensarlos como derecho positivo vigente. Y lo segundo es que además estos derechos, la segunda idea es que estos derechos están por encima incluso de cualquier regla estatal. Sobre esto Gabriel enfatiza en cada una de sus intervenciones esta idea, ¿no? Es decir, los derechos humanos hoy construyen lo que nuestros compañeros hablan en propiedad del paradigma de los derechos humanos. El sistema jurídico debe ser observado desde ese paradigma. Y ese paradigma nos muestra que hay reglas universales que están incluso por encima de las reglas estatales. Y esto me parece que es como la primera idea fuerza que les quiero dejar respecto de la consagración de los derechos humanos dentro del sistema jurídico positivo vigente. La segunda idea es pensar la importancia que tienen los derechos humanos hoy para la consolidación de la ciudadanía en democracia. Y aquí creo que es el intento por relacionar tu eje, Alfredo, el que trabajaste con Guido, bueno, con todo el equipo, pero básicamente ustedes dos fuertemente en las clases,
es pensar cómo los derechos humanos son hoy un instrumento indispensable para la consolidación de ciudadanía en democracia. Hoy los derechos humanos no solo son, como lo pudiste explicar recién con detalle, la base para una democracia de reglas de mayoría, reglas de no violencia, reglas de construcciones de consensos a partir de la mayor cantidad de personas participando de la cosa pública, sino además pensar que el Estado moderno, y en esto Lourdes lo describió en la clase integradora anterior, el Estado moderno se construye a partir de esto, de esta construcción que empezó liberal, que después seguramente bebió de otras fuentes ideológicas, digamos, para terminar de conformar un Estado que tiene en su base la ideología de los derechos humanos. Entonces, ahí hay una segunda idea fuerza. Los derechos humanos hoy son un instrumento para la consolidación de una ciudadanía en un Estado democrático de derecho. Vamos con dos ideas más, y con esto yo cierro al menos. La tercera tiene que ver con pensar las particularidades que tienen estos derechos humanos. Gabriel los describe como superderechos, y además de esa suerte de un derecho con un plus de determinaciones particulares que lo conforman desde esa forma, a mí me parece que también estaría bueno pensarlos como transversales. Digo, los derechos humanos van a impactar en todas las ramas del derecho, van a impactar en diferentes espacios donde el ciudadano, el individuo, se va desarrollando en su vida social, y en consecuencia me parece que una buena herramienta de aprendizaje de nuestra materia tiene que ver con delimitar y explicar y a profundizar estas características que tienen estos superderechos, ¿no? Hablar de derechos humanos hoy es pensar en derechos que se conciben primeramente como detentados por el solo hecho de ser personas. En esto también Lourdes y Gabriel y Daniel en su momento lo enfatizaron claramente. Digo, se tienen legitimidad, derechos humanos por el solo hecho de ser personas, sin necesidad de reconocimiento estatal. Pensado que se tiene estos derechos en esas condiciones para el ejercicio de una vida digna que también tiene una suerte de elección individual, una elección propia. El Estado no se puede involucrar en cuáles son tu plan de vida especial o particular o propio. En esto también creo que está bueno relacionarlo con todo este principio consagrado en las constituciones latinoamericanas nuevas del buen vivir, ¿no? Digo, cómo de nuestros pueblos originarios y de nuestra mirada andina, esta construcción del buen vivir, ¿no? La vida digna, el buen vivir, derechos que salen inherentes al ser humano, y que a partir de ahí construyen características que creo que es un buen juego explicarse qué quiere decir que los derechos sean, por ejemplo, universales, que sean indivisibles, que sean imprescriptibles, irrenunciables, obligatorios, intransferibles, en fin, digamos, toda esa batería de adjetivos que tienen los derechos humanos, que Gabriel, Lourdes, Daniel lo explican en sus clases, y me parece que eso sería un buen punto también para reflexionar y para trabajar. Y por último, en esta idea de la construcción de los derechos humanos, resalto este aporte que también lo planteaste vos y que Lourdes lo trabaja fuertemente en la clase integradora. Los derechos humanos son una construcción histórica. En ellos hay una tradición inacabada de movimientos sociales que han generado conquistas de derechos humanos en un proceso que en ningún modo se puede concebir como inmutable. Es un proceso que tiene en la modernidad, claramente, digamos, ha tenido en el desparpajo de la modernidad esa primera construcción, y a partir de ahí uno puede identificar oleadas, generaciones de derechos, pero sobre todo me parece que como última idea dejarles a nuestros estudiantes que detrás de cada derecho humano hay un movimiento social, hay una lucha. Hoy
la lucha del movimiento feminista, la lucha por las perspectivas de género. Digo, no todas las sociedades han construido en el mismo tiempo histórico la protección de los derechos. Y por el contrario, y que esto es un movimiento inacabado, que tiene mucho de sociedad civil, mucho de una construcción de los movimientos sociales, y entonces termino proponiéndoles pensar el mundo de los derechos humanos como una construcción histórica inacabada. No sé qué opinas, ¿qué te parece eso, Alfred? Me parece excelente el cierre de retener estos elementos, ¿no? A mí sobre todo me parece que es muy importante que tengan en cuenta, me quedé yo por lo menos con la primero que decía sobre cuidado con la pirámide, porque hoy con la reforma del 94 en nuestra Constitución, ya a esa pirámide se le agrega el bloque de constitucionalidad, es como que se le agregó un cubo encima. Tal cual. Y eso es muy importante y está muy trabajado también en el eje de derechos humanos, ¿no? En cuanto a la relación que tienen esas normas internacionales, que también son derecho vigente, y de nuestro país, más allá de que tengan fuente internacional. Y por último, eso que señalabas, ¿no? De la importancia, a propósito de la ciudadanía, pero sobre todo desarrollando esta idea de mayor democraticidad, de qué importante es entender los derechos humanos también en el tiempo, y de ver cómo son un producto inacabado, en constante reconfiguración, y que la apuesta justamente es a que exista una mayor expansión de los derechos reconocidos, que eso depende de la lucha, es decir, que detrás de los reconocimientos normativos de los estados hay gente que demanda, y que en función de sus necesidades insatisfechas, a partir de la lucha, logra justamente que eso tenga carnadura en los sistemas jurídicos. Bueno, Por mí, excelente. todo listo. Muchas Sí, gracias. un llamado nada más a que no decaigan en el cursado. Hemos visto, hemos podido advertir que, digamos, bajó el nivel de visitas a nuestra aula y demás, y sabemos, somos conscientes que es bastante difícil llevar esta atípica Así es. modalidad no presencial, pero bueno, el pedido y el aliento para que sigan, para que construyan toda este cursado y se preparen para sus evaluaciones, que bueno, el deseo del equipo de la cátedra de contenidos es por supuesto que este cursado concluya con sus evaluaciones como esperamos que se dé prontamente. Así que un abrazo, saludos, gracias Alfred, excelente todo. Abrazo y gracias, y saludos a todos y a todas. Igual.